De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de En sus 100 años, Fundación Irarrázaval y Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida. Cotiza en vidacámara.cl. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, muy buenas tardes. Hoy día es martes 1 de diciembre del año 2020 y estoy transmitiendo desde un sector de mi biblioteca a un costado de mi jardín. Desde la ventana que une y el paso que une mi biblioteca con el jardín, veo los zorzales, escucho el chucao, el fiel chucao, se mueve por ahí y estaba repasando ciertos libros el otro día y uno cada cierto tiempo por azar de repente se encuentra con un libro, no los libros que uno lee por obligación, sino los que llegan por azar y cae en mis manos ni más ni menos que una versión de Macbeth, traducida por Armando Roa, el poeta que ha estado acá en Desde Jardín varias veces conversando sobre literatura y sobre todo poesía anglosajona. Lo abro en ese momento estelar de la tragedia de Shakespeare, cuando un personaje le dice al otro: ha muerto la reina, señor. Y Macbeth contesta: morir estaba en su futuro. Ya habría habido un momento para tal palabra. El mañana, el mañana, el mañana se desliza de día en día con paso mezquino, hasta la última sílaba del tiempo dado, y todos nuestros ayeres han alumbrado a los necios en el camino hacia el polvo de la muerte. Apágate, llama fugaz. La vida es solo una sombra errante, un burdo actor que apenas un momento se pavonea y agita sobre el escenario y nunca vuelve a ser oído. Es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia que no significa nada. Bueno, es de esos momentos casi diría yo aurorales en Shakespeare. Sobre todo es muy conocido, son conocidos esos dos versos tremendos que muestran y cuentan y muestran la vida como un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia y que no significa nada. Ya la tragedia obviamente se ha desencadenado. Macbeth desata fuerzas atávicas, fuerzas de destrucción, de maldad, de anarquía, de caos. Y por ahí un pajarito me contó que una chilena había publicado un libro sobre la búsqueda de justicia en William Shakespeare. Por supuesto que me interesó, me pareció fascinante que alguien desde el mundo del derecho hiciera este cruce con la literatura. Un cruce que han intentado, han hecho otros en distintos momentos. Hay un libro que también tengo en mi biblioteca que se llama La justicia poética. Pero este libro me interesó y lo tengo en mis manos. Del caos al imperio del derecho, la búsqueda de la justicia en Shakespeare, y su autora es Emilia Jocelyn Holt, abogada y licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Chile. De ella se graduó con distinción máxima y también en la Universidad de Chile dictó un curso junto a Joaquín Trujillo, que ya ha estado con nosotros en Desde el Jardín hablando sobre Andrés Bello, sobre el fascinante tema de derecho y literatura. Emilia se ha desempeñado, se desempeña como académica en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, donde ha impartido la cátedra Fundamentos Filosóficos del Derecho. Y está haciendo un doctorado en Yale. Y entonces me puse a leer el libro y la verdad que el libro me agarró. Me lo leí con pasión, es un libro verdaderamente muy actual. Es un libro muy actual incluso para lo que está sucediendo no solamente en Chile, sino que lo que está sucediendo también en el mundo, lo que sucede en Estados Unidos mismo, lo que está sucediendo en Europa, en este mundo en el que
pareciéramos que ya habíamos llegado a un cierto orden civilizatorio, a una democracia que es la creación, tal vez una de las más altas de la civilización, una democracia liberal que había superado los momentos de barbarie, pero sin embargo, cada cierto tiempo, como en Macbeth, entran las brujas, los brujos, parece irrumpir el caos, es una amenaza permanente, y por eso que este libro a mí por lo menos me tomó desde la primera línea, y estamos conectados directamente con la autora del libro, Emilia Jocelyn Holt, quien está en Yale y a quien agradecemos su visita, aunque sea digital, a nuestro jardín. ¿Qué tal, Emilia? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Es un agrado y un honor estar en este programa. Emilia, lo primero que quiero preguntarte antes de entrar en lo fascinante del tema, la búsqueda de la justicia en Shakespeare, me gustaría preguntarte, me parece que tú has hecho un camino de establecer vínculos, tender puentes entre el derecho y la literatura. Sabemos que hay muchos en Chile abogados que tienen casi como oficios laterales literarios, o son poetas, o son narradores. Es un submundo dentro del derecho. Ahí tuvimos a un Armando Uribe y hemos tenido a tanto. Bueno, teníamos a un Andrés Bello en los orígenes. Yo hablaba de Joaquín Trujillo y de tantos otros. Háblame un poco de cómo confluyen en tu trabajo, cómo llegaron cómo despertó este interés por tender puentes entre la literatura y el derecho. Sí, la verdad es que hay una relación entre abogados y las facultades de Derecho que es muy antigua, desde Bello en adelante en Chile. Uno podría argumentar que la creación de la República se da desde el derecho y la literatura, ya que Bello era más poeta que abogado cuando escribe el Código Civil, ¿verdad? Pero esa relación no es solamente en Chile, históricamente se ha dado. Y uno se empieza a dar cuenta de esto, por ejemplo, cuando uno lee las tragedias griegas. Son probablemente los primeros textos que llaman la atención. La cantidad de temas jurídicos que uno se encuentra ahí. Yo llegué a este cruce entre derecho y literatura porque siempre he tenido una gran pasión por la literatura, me fascina leer, y siempre tuve la duda si estudiar derecho o si estudiar literatura. Y era una decisión muy difícil, y una de las cosas que ayudó a esa decisión fue que Pablo Ruiz-Tagle, el actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, me entregó una transcripción de un debate que hubo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile sobre las relaciones entre derecho y literatura. Y me dijo, puedes estudiar cualquiera de las dos carreras y igual puedes llegar a la otra. Y eso me llevó hasta a mí a estudiar Derecho, pero siempre, desde muy inicialmente mis estudios, me interesó ir viendo esta conexión entre Derecho y literatura. Tuve la suerte de pasar unos meses en Chicago, donde la Universidad de Chicago me abrió las puertas de su biblioteca, y ahí me di cuenta que en Estados Unidos esto es un tipo de análisis que está bastante académicamente establecido, en lo que se llamó el movimiento de Derecho y Literatura, que empezó en los años 80 en Estados Unidos, en la cual sistemáticamente, institucionalmente, académicamente se empezaron a estudiar estas relaciones entre derecho y literatura. Y hay varios tipos de relaciones. Entender el derecho como una forma de literatura, como un objeto hecho de palabras, o sea, buscando en la literatura aquellos aspectos jurídicos o aquellas lecciones que el derecho puede aprender de la literatura. Y a mí siempre me ha fascinado el tema de la justicia, y mientras más avanzaba mi carrera me di cuenta que la verdad es que el mejor lugar donde se puede hablar de justicia a veces no es el derecho, sino que es desde la literatura. Y es por eso que llegué a esta conexión entre derecho y literatura. Bueno, cuando tú hablas, Emilia, del derecho a la literatura, lo primero que a uno se le viene a la cabeza ya como un título es El proceso de Kafka. De todas maneras, me parece que Kafka debe ser un manantial, una fuente para temas jurídicos y de justicia, digamos, ¿no?
es un manantial. Kafka tiene esta novela que nunca terminó, ¿verdad? En la cual se ha discutido incluso si estaríamos hablando de derecho en esa obra. Por ejemplo, Richard Posner, que es un académico importantísimo en Estados Unidos, pero también juez, ha señalado que en el proceso de Kafka no hay derecho. Estaríamos ante otra cosa. En mi visión personal, estamos ante el derecho en el proceso. Y aprendemos muchas cosas sobre derecho. Y creo que es un texto clave para los abogados en general, los jueces, los legisladores, porque es la mejor manera de ver cómo el ciudadano común se enfrenta al derecho. Ante una cosa que no entiende, ante una cosa que puede parecer muy violenta, y es muy importante que el mundo del derecho tenga esa capacidad de entender los riesgos y los peligros que hay para los ciudadanos, de cómo los ciudadanos ven el derecho. Es muy importante traducirle al ciudadano esta cosa que puede ser tan extraña que es el derecho. Entonces, para mí, ese libro tiene varios roles, pero uno de los roles más importantes es que el mundo del derecho sea capaz de ponerse en el lugar del ciudadano para entender lo difícil que puede ser el derecho y cómo evitar que el derecho no parezca solamente una forma de violencia. Es muy importante. Emilia, desde luego también inmediatamente me viene otro autor, que es obvio, se ha hablado tanto de él, Dostoyevsky. ¿Para qué decir en Crimen y Castigo? Pero yo diría que en gran parte de su obra hay una búsqueda del sentido más profundo de la justicia, del sentido de la culpa. Dostoyevsky también es otra gran fuente, ¿no? Me imagino a la que han explorado probablemente muchos estudiosos desde esta perspectiva. Dostoyevsky debería ser más estudiado de lo que es, a mi parecer, desde la perspectiva de Derecho y Literatura. No es tan estudiado, entre otras cosas, porque el movimiento de Derecho y Literatura ha tenido un canon bastante anglosajón, más bien, pero la verdad es que Crimen y Castigo, por ejemplo, es un texto pero que debería ser un faro para el movimiento de Derecho y Literatura. Y no solo, y como usted decía, no solamente Crimen y Castigo. Dostoyevsky tiene unos textos, por ejemplo, de historias desde la cárcel. Hay un montón de textos que son realmente no solo son notables, o sea, al final uno lee Crimen y Castigo y siente frío, y puede estar leyéndolo en febrero en Chile, pero no importa, igual uno siente frío, ¿verdad? Pero también como uno siente frío, uno también se puede poner en el lugar del otro. Y yo creo que Dostoyevsky tiene esa capacidad de explicarnos, por ejemplo, la mente criminal. ¿Qué tan criminal es la mente criminal? Ese tipo de preguntas son preguntas que normalmente el derecho no se hace. El derecho simplemente encuentra un criminal y aplica la sanción, ¿verdad? Pero entender la mente humana, entender lo que la persona siente, ponerse en el lugar del otro, me parece que es algo que Dostoyevsky nos permitiría y que es sumamente clave en el derecho. Emilia, y ahí leí que se publicó este libro, la literatura, como fuente de derecho, y dentro de los temas que se abordaron está, y no podía dejar de preguntártelo porque soy un fanático de la literatura infantil y sobre todo un fanático de estos grandes, no solo filólogos, sino diría, bueno, un poco como Violeta Parra, que se fue a recorrer los campos, a recoger el canto folclórico, y ellos recogieron el cuento tradicional campesino de los campos alemanes, los hermanos Grimm. A ver, brevemente dinos alguna pista de lo jurídico en los hermanos Grimm, o el derecho a la justicia en los hermanos Grimm. Bueno, la literatura infantil es una tierra muy fértil que no ha sido muy analizada, y que al final uno se tiene que dar cuenta que las primeras nociones de justicia que uno tiene de niño provienen todas de cuentos infantiles, ¿verdad? Son La Caperucita Roja, La Cenicienta, Rapunzel. Son esos cuentos los que crean una forma de entender la justicia para un niño. Cuando el niño dice esto no es justo o esto sí es justo, ese es su referente, ¿verdad? Y
Entonces siempre, en ese sentido, siempre me ha fascinado la literatura infantil en estos ámbitos. Pero curiosamente, buscando sobre los hermanos Grimm, me encontré con que los hermanos Grimm, una vez más, otro ejemplo, de estos personajes que son literarios y juristas, ¿verdad? Que hay muchos en la historia, pero los hermanos Grimm son uno de ellos. Y más interesante cuando me empecé a meter en estos autores fue darme cuenta de que habían trabajado con Bon-Savigny. Bon-Savigny es un pensador alemán que propone una alternativa al modelo francés napoleónico de la codificación. Savigny pertenece a lo que se llama la Escuela Histórica del Derecho, que planteaba de que el derecho más que tiene que ser buscado en la tradición, en la historia de cada país para luego ser codificado. Y Alemania no estaba lista todavía no se había hecho ese ejercicio para llegar y hacer un código, versus el código napoleónico, que son más o menos de la misma edad. Y Savigny entonces trabaja con una serie de personas y entre ellos trabaja con los hermanos Grimm. Y curiosamente fue Savigny de las primeras personas que le sugieren a los hermanos Grimm que recopilen estos cuentos. Cuando uno entonces empiezan a recopilar los distintos cuentos del folclore, tal como hizo Violeta Parra, ¿verdad? Y después los escriben y los redactan, ¿verdad? Y los publican en muchas ediciones y van haciendo cierto trabajo de edición. Pero lo curioso es por qué Bon-Savigny, ¿verdad?, que quiere encontrar el derecho de Alemania, le sugiere a los hermanos Grimm que busquen el folclore, ¿verdad? Y estos cuentos, casi son cuentos de hadas. Y la respuesta, creo yo y planteo, es que en estos cuentos hay una especie de derecho oculto. Hay ciertas tradiciones, hay ciertas costumbres, hay ciertas normas que se pasan de generación en generación al lado del pueblo, ¿verdad? Y este es un derecho que es tan fuerte como un derecho positivo legislado, sobre todo en una sociedad que era en gran parte analfabeta, ¿verdad? Entonces es una apuesta por decir que en la literatura folclórica se encuentran las normas jurídicas, la costumbre y las reglas, y también, por supuesto, una noción de justicia. Y ahí uno encuentra ciertos padrones, ¿verdad? Si uno lee Los Hermanos Grimm es fascinante, los originales, por supuesto, porque muchas veces nosotros leemos unas versiones que son... edulcoradas, sí. Sí, pero los originales son muy fascinantes en que, por ejemplo, están llenas de normas jurídicas. Uno podría, por ejemplo, tomemos el caso de la Caperucita Roja. Lo primero que hace la mamá es ponerle una especie de norma. Vaya a la casa de su abuelita y no se salga del camino. Si se sale del camino, es peligroso y puede pasar algo. O sea, ahí hay una especie de norma claramente, una prescripción de conducta, una sanción asociada. Por supuesto que una vez que se conoce la norma, inmediatamente hay un incumplimiento, ¿verdad? Y eso es el caso de la Caperucita Roja y en general todos los personajes de Los Hermanos. Y después, y también vemos ciertos aspectos, por ejemplo, de distintas formas de resolución de conflictos, vemos jueces, vemos ordalías, vemos un poco las distintas formas que Alemania en la Alta Edad Media y también el inicio del Renacimiento pudo ir solucionando sus conflictos. Qué fascinante este mundo que se abre en esta lectura de Los Hermanos Grimm, que se complementa, por ejemplo, con la mirada psicoanalítica. Hay un gran psicoanalista, Bruno Bettelheim, que hizo el análisis psicoanalítico de los cuentos de Los Hermanos Grimm. Estas dos lecturas jurídicas, psicoanalíticas, van demostrando que detrás de estos cuentos aparentemente inocentes se esconde, bueno, toda la profundidad humana que está siempre en la gran literatura. No existe literatura infantil, sino que existe buena y mala literatura. Y Los Hermanos Grimm son como Dostoyevsky, son como Kafka. Y vamos a Shakespeare, porque si no me voy a quedar pegado en esto, porque me encantan tanto los cuentos infantiles que después van a decir, no preguntaste nada sobre Shakespeare. Primero que nada, rápidamente, tengo aquí en mis manos un libro que tú citas, un clásico ya a esta altura de Harold Bloom, Shakespeare, la invención del humano. El título es fuerte, ¿no? Es decir,
de qué manera Shakespeare habría inventado el hombre que somos hoy, ¿no? Hablemos un poco de eso, digamos. A ver, en primer lugar, Shakespeare como inventor del humano, ¿cuán fundamental es en la cultura occidental y en la historia de la cultura occidental, tan fundamental como lo fue Homero para el mundo helénico, para el mundo griego? Bueno, yo en esto sigo un poco a Harold Bloom, en el sentido de que la propuesta de Bloom es que es el inventor del ser humano en cuanto la forma en que nosotros vemos el mundo ha sido traspasada por la forma en que Shakespeare nos ilustró el mundo. Es decir, después de Shakespeare el mundo es distinto y lo entendemos de una forma diferente. Incluso en el canon occidental llega a decir, por ejemplo, que nuestra lectura de Homero es un Homero traspasado por Shakespeare. Y en ese sentido, a esto es lo que se refiere como creador del ser humano, ¿verdad? Personalmente creo que Shakespeare es central. Pensemos en un país como Chile, y mucha gente me decía como, ¿por qué haces un trabajo sobre Shakespeare en Chile? Y uno empieza a investigar un poco, se da cuenta lo importante que ha sido Shakespeare en Chile. Es probablemente el dramaturgo más montado desde los inicios de la República en adelante. Y es un autor que ha sido traducido por nuestros grandes poetas, ¿verdad? Nicanor Parra, Neruda, etcétera. Todos tienen una versión de alguna obra de Shakespeare. Y por supuesto que son versiones, no son solo traducciones, ¿verdad? Son realmente interpretaciones de las obras de Shakespeare, y como tal es fascinante leer estas interpretaciones. Y en ese sentido, Shakespeare también ha sido importante en la forma en que nos hemos imaginado Chile. Cómo nos entendemos unos a los otros, cómo entendemos el mundo. Por supuesto que no es el único autor, y el canon occidental es enorme, y son muchos los autores que nos ayudan a esto, pero es impresionante. Si uno toma las obras completas de Shakespeare, en alguna parte se encuentra con lo que uno quiere buscar. Todos los grandes temas son tocados por Shakespeare, todas las emociones, en ese sentido es como una especie de Aleph, ¿verdad? Es un punto en que podemos ver todo. Claro, el punto Aleph, es el punto Aleph de la literatura. Shakespeare, tal como tú lo vas mostrando en el libro, nace en un mundo que está en transición, en una transición fuerte. De alguna manera estamos son esos periodos en que empiezan a desestabilizarse los paradigmas, en que empiezan a haber, hay elementos en el ámbito económico, cómo cambian las ciudades, cómo cambia el ritmo de vida, cómo cambian las concepciones, y es un momento en que desaparece un antiguo orden, pero no se vislumbra todavía un orden nuevo que pueda, digamos, contener las fuerzas que se desatan en estos cambios. Y en ese sentido es muy interesante darse cuenta cómo era Londres. Víctor Hugo, tú colocas una cita ahí de Víctor Hugo, dice: Londres es el caos en el orden. Así lo describía Víctor Hugo. ¿Cómo era ese Londres? ¿Cómo era esa Inglaterra? Que hoy día vemos como sinónimo del refinamiento, de la civilización, de la política bien instalada, la democracia liberal, etcétera. Pero hay que pensar cómo era Inglaterra, cómo era Londres, y qué lugar ocupaba el teatro en ese momento de la historia de Inglaterra, Emilia. Londres era exactamente el caos dentro del orden. Pareciera ser una ciudad ordenada, llena de reglas, pero debajo de eso hay caos, hay desorden, hay naturalidad y hay incumplimiento. Hay que imaginarse que es un Londres que está organizado en base a sectores en que se puede cumplir el derecho y la ley, y hay sectores en que no. O sea, fuera de como el sector de la ciudad, al otro lado del Támesis tenemos, por ejemplo, todos los prostíbulos. Y justo junto con los prostíbulos, el teatro. Y el teatro a mí me parece que es quizás la institución más notable en el mundo isabelino para entender cómo funcionaba Londres. El teatro no es el teatro que tenemos nosotros hoy, es un teatro violento, brutal y de mucha participación del público. Y es súper importante tener esto claro cuando uno lea Shakespeare, porque uno se imagina a Romeo y Julieta en una especie de, no sé,
de alta cultura, y es verdad que Shakespeare montaba sus obras, por ejemplo, en la corte, o en lo que ya se llamaban los Inns of Court, que era donde estudiaban los alumnos de Derecho, pero principalmente se montaban en los teatros, y los teatros son populares, hay distintas divisiones, hay sectores que son de butacas muy caras y muy exclusivas, y hay sectores en que la entrada es muy barata, en que el espectador está de pie, está comiendo, está tomando alcohol y está tirando cosas al escenario. O sea, hay que imaginarse que todos estos grandes personajes shakespearianos tenían que convencer a un público que si no le gustaba lo que estaba escuchando, les iba a tirar una botella de cerveza por la cabeza. Eso pasaba. Y incluso en eso hay otro tipo de teatro, que es un teatro más sofisticado, ¿verdad? Más elegante, más caro, pero que también es de participación del público. Por ejemplo, en el mismo escenario habían asientos. Y se cuenta una vieja historia de un personaje de la aristocracia inglesa que se encontraba sentado en una de estas butacas muy especiales y vio un amigo en la mitad de no sé, alguna de estas obras, imaginémonos Hamlet. Entonces, mientras que Hamlet está diciendo su monólogo, este señor se para saludar a su amigo y le dice, hola, ¿cómo estás?, interrumpiendo la obra. Y el actor se enoja, y esto crea todo tipo de enfrentamientos en el escenario. Este tipo de cosas pasaba mucho. Es un teatro muy distinto al que nosotros nos imaginamos hoy. Y así era Londres. Algo que podría parecer que tenía una cierta estructura, un orden, pero que por debajo tenía toda esta naturalidad, y también esta naturalidad se transforma un poco en violencia. Emilia, tú dices en el libro que este teatro en el fondo convocó a todo tipo de público y por lo tanto que Shakespeare habría tenido en consideración a este público tan heterogéneo cuando escribía. O sea, él tenía que entretener a la aristocracia, pero también al pueblo, a la reina, a los abogados, los poetas, los mercaderes, las prostitutas. Qué capacidad extraordinaria de poder hacer un teatro de este nivel, de esta profundidad, para un público tan variopinto, ¿no? Es un público muy, muy, muy distinto. Y que está presente, no es que a veces esté la reina y a veces no, y a veces se presenta al pueblo y después se presenta, no, está siempre. Hay que imaginar el teatro shakespeariano como siempre están todos estos personajes, la variedad enorme de personas presentes. Y por eso siempre se dice, por ejemplo, que Shakespeare siempre tiene dos argumentos dentro de cada obra. Un argumento que está pensado para la gente, para la reina, y otro argumento que está pensado que es un argumento cómico normalmente. Eso, por ejemplo, Sueño de una noche de verano. La historia de los cuatro jóvenes que van al bosque sería la historia para la reina, los duques, etcétera. Mientras que la historia de estos personajes del pueblo que están creando una obra, ¿verdad?, para presentar sería más bien, y que ahí está Bottom, que sale una cabeza, ¿verdad?, de burro. Toda esa subhistoria sería para el pueblo. Yo entiendo esa interpretación, pero también tiendo a pensar de que siempre está todo el público. No es que en un momento esté la reina y en otro momento no. Por lo tanto, Shakespeare está pensando siempre en todo su público. Y eso también hace que sea más potente aún las obras de Shakespeare. Por eso nos hablan al día de hoy, porque están pensadas para hablarle a un público que es muy diverso. Estoy conversando con Emilia Jocelyn Holt. Ella es abogada, titulada en la Universidad de Chile, está haciendo actualmente un doctorado en Yale y autora de este fascinante libro Del caos al imperio del derecho, la búsqueda de la justicia en Shakespeare. Vamos a preguntarle a la vuelta de esta breve pausa comercial cómo se movía Shakespeare entre el caos y el orden y por qué en Shakespeare hay una apuesta por el orden finalmente, a pesar de que uno pareciera que Shakespeare se interesara en entrar prácticamente en los acantilados del alma humana, en los abismos del alma humana, hacer emerger lo más terrible, ¿no es cierto?, y lo más abismal del alma humana. Pero ¿por qué este anhelo de orden y por qué esta apuesta por la justicia? Vamos a tratar de que ella nos responda a esto
Una vez que hayamos vuelta de esta pausa, recordarles que el auspiciador del programa es Vida Cámara, con sus seguros de vida, que ustedes pueden consultar en vidacámara.cl. Ya regresamos en unos segundos aquí a Desde el Jardín. Una atención a tiempo en Clínica Red Salud Vitacura puede hacer la diferencia. Por eso contamos con nuevos horarios durante toda la semana, urgencia 24/7 y servicios disponibles como cirugías en el día, imágenes, exámenes de laboratorio y más. Vuelve al médico, retoma tu tratamiento o esa cirugía que tanto necesitas. Encuentra más información y cotiza en redsalud.cl. Clínica Red Salud Vitacura. Mejor salud para Chile. 550. Cotiza 100% online el seguro complementario de salud para empresas entre 5 y 50 trabajadores. Con este beneficio, tus trabajadores podrán reembolsar sus gastos médicos de forma adicional a su ISAPRE o FONASA. Cotiza e infórmate en www.vidacámara.cl. 550. Un producto de Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Una presentación de En sus 100 años, Fundación Irarrázaval y Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida. Cotiza en vidacámara.cl. Estamos transmitiendo desde un sector de mi biblioteca, a un costado de mi jardín. Estamos conversando con Emilia Jocelyn Holt. Ella tiene 31 años, es abogada de la Universidad de Chile, académica de la Universidad de Santiago y está haciendo un doctorado en Yale y ha publicado este fascinante estudio sobre la búsqueda de la justicia en Shakespeare, del caos al imperio del derecho, editado por Ediciones Rubicón. Y recordarles que nuestro auspiciador es Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción, digitales, simples y sostenibles. Conoce todos los seguros disponibles en vidacámara.cl. Yo te preguntaba, Emilia, antes de ir a la pausa, te decía que la primera sensación que uno tiene con Shakespeare es que es capaz de entrar de verdad en los abismos del alma humana, entrar a veces en lo más oscuro, en la venganza, en el horror, en la tragedia, pero hay un anhelo, al parecer, de orden, de justicia, de derecho en Shakespeare, y eso es lo que sustenta, es como la idea fuerza que sustenta tu estudio. Me gustaría que me explicaras eso para entender un poco por qué Shakespeare anhelaba tanto eso y si eso tiene que ver con el tiempo que él estaba viviendo, el tiempo histórico que le tocó vivir. Pero Shakespeare vive tal como vive en este Londres, que es la mitad caos, la mitad orden, ¿verdad? Vive en un momento histórico muy misterioso para la gente que lo vive en ese momento, ¿verdad? Se está saliendo de la Edad Media, eso está claro. Pero no se sabe hacia qué se va. Es un poco es similar a lo que quizás está pasando hoy día en esta idea de que habría una crisis de la democracia liberal. Podemos ver la crisis, pero no vemos hacia dónde vamos, ¿verdad? Es la misma sensación en la época shakespeariana. Y ahí hay que apostar por cosas, ¿verdad? Hay instituciones que van a desaparecer, hay instituciones que se van a crear, hay formas de entender el mundo que ya no van a seguir siendo así y otras nuevas maneras de entender todo. Y, mira, perdón, ¿y quién es lo que estaba, así como tú dices que hoy día está en crisis la democracia liberal, efectivamente, todo el tema de la crisis de la representación, ¿qué es lo que estaba en crisis fundamentalmente en el momento shakespeariano? A mí parece todo. Es un momento en que hay un movimiento total de la idea del ser humano, del lugar del hombre en el mundo. Es una crisis existencial en mi impresión, de cuál es el sentido del mundo y el rol del ser humano en esto. Y ante este misterio hay que tomar decisiones, ¿verdad? Hay muchos autores que toman distintas decisiones. Hay gente que va a decir, bueno, en realidad lo que necesitamos es una persona, un soberano muy fuerte que imponga, ¿verdad? El Leviatán. Eso es una alternativa. Ese es Hobbes, claro. Ese es Hobbes.
Maquiavelo, el príncipe fuerte, tú lo dices ahí, ¿no? En política. Maquiavelo. O La Utopía. De Tomás Moro, claro. De Tomás Moro. Y Shakespeare, a mi parecer, tal como todos estos autores, tiene una opinión, que claro, no la hace en un tratado filosófico, pero que sí la hace en sus obras de teatro. Y mi propuesta y mi interpretación de las obras, y sobre todo, también se ven las comedias, pero yo trato más bien las tragedias, es una apuesta por el derecho. Y bueno, vamos a dejar muchas cosas de lado, pero lo que nos tiene que guiar un poco es esta idea de un derecho institucionalizado en la cual los conflictos se resuelven por un tercero imparcial. Quizás el caso más patente es Hamlet. Hamlet, hay que pensar que siempre Shakespeare nunca inventa sus historias de la nada, sino que toma historias que ya existían y las modifica, ¿verdad? Y las hace las grandes obras que son. Y Hamlet era una antigua historia de venganza. Era un héroe que le matan al padre, el tío toma el trono y él se venga. Y es la historia de cómo Hamlet va y se venga. Pero lo que tenemos en Shakespeare no es eso. No es una historia de venganza, sino que es un académico, en el fondo, es un estudiante universitario, rodeado de libros, que de repente se ve enfrentado a que su padre ha muerto en situaciones extrañas, su tío ha tomado el trono porque se ha casado con su madre, y él vuelve de donde está estudiando a esta situación. Y lo primero que hace, y no es una obra de venganza, no es que Hamlet vaya para vengarse. De hecho, uno puede poner en duda si en algún momento Hamlet se venga, sino que lo que hace Hamlet es ir y decir, bueno, veamos qué está pasando aquí. Se le aparece el fantasma de su padre que le hace una verdadera acusación, le dice que ha sido asesinado por su hijo. Y Hamlet, en vez de vengarse, inicia un verdadero proceso en la cual quiere llegar a una convicción más allá de toda duda razonable de que Claudio, su tío, es culpable. Y recién ahí, en el último acto, que es un acto en la cual Hamlet demuestra que su tío es culpable, ¿verdad? Frente al público, frente a los otros, ¿verdad? Con publicidad, recién ahí mata a su tío, ¿verdad? Pero ahí uno se puede preguntar, ¿es realmente esto venganza? Entonces lo que hace Hamlet, que es probablemente una de las obras más importantes de Shakespeare, centrales en su vida, es probable que la haya trabajado en distintos momentos de su vida y haya habido distintas versiones de Hamlet. En ese caso vamos viendo cómo Hamlet rechaza estas formas de venganza y de tomar la justicia por sus propias manos, y cambiándola en vez por un sistema institucionalizado en la cual la prueba tiene un rol sumamente importante, la defensa, escuchar a ambas partes, a un sistema mucho más similar al que nosotros conocemos. En estos momentos, perdón. Sí, Emilia, estaba justamente releyendo acá en lo que escribiste sobre Hamlet. Primero que nada, preguntarte lo que dices tú, lo han dicho otros estudiosos, de que Hamlet sería el centro del canon shakespeariano. Brevemente, ¿por qué? Hamlet es el centro del canon. Y en esto yo sigo, por ejemplo, Harold Bloom también. Porque en Hamlet resume todo el canon shakespeariano también. Es probablemente su más alto obra, ¿verdad? Y al menos desde mi perspectiva es la que resume su argumento central en esta apuesta por el derecho, ¿verdad? Es la que se encuentra más clara. Y Hamlet es un personaje que persigue a Shakespeare. Por ejemplo, se cree que le habría puesto uno de sus hijos Hamlet, que es lo mismo, es el equivalente a Hamlet. Es una obra que probablemente reescribió varias veces, 2 o 3 veces. Es una de las obras que Shakespeare vuelve una y otra vez. Y también hay aspectos del propio Shakespeare en Hamlet. Eso te iba a preguntar, de alguna manera en Hamlet habría algo como una suerte de autobiografía profunda. Sí. Hay algo que Hamlet toca en Shakespeare muy profundamente, ¿no? Si uno está buscando
entender a Shakespeare hay que empezar por Hamlet. Ahí está Shakespeare, en este estudioso que está metido en un mundo totalmente distinto del de él, que no entiende lo que está pasando, pero a la vez tiene ideas claras. Es un personaje fascinante y no sabemos mucho de Shakespeare. Se ha puesto en duda que incluso que Shakespeare sea Shakespeare. Y hay muchas teorías de quién puede ser, pero ese no es el punto finalmente. Al final hay que buscar a Shakespeare en sus obras, no en una tumba que podría tener un verso que podría ser de Shakespeare, sino dónde está Shakespeare en sus obras. Y leyendo, si uno hace el ejercicio de leer las obras completas de Shakespeare, uno se da cuenta que el personaje más misterioso, pero que a la vez nos da más información sobre el propio Shakespeare de Hamlet. Estoy conversando con Emilia Jocelyn Holton desde el jardín de Yale. Yo aquí en un jardín precordillerano en la ciudad de Santiago, pero también nos escuchan en Temuco, en Antofagasta, en Viña del Mar, en Valparaíso, y los que nos siguen a través de pauta.cl. Si les interesa este tema, quieren comentar este programa, pueden escribirme a desdeeljardín@pauta.cl. Leeré con mucho interés sus comentarios. Emilia, te quería preguntar, de alguna manera uno podría decir que Shakespeare, me parece que tú lo dices, no estoy seguro, pero por un lado siente este miedo por el caos, pero por otro lado siente como una fascinación por el caos. Hay una suerte de ambivalencia, ¿no? Es como cuando alguien que le tiene miedo a la altura se sube a la Torre Eiffel y va a probar ese vértigo que le produce. Bueno, yo creo que algo parecido le pasa a Shakespeare con el alma humana y con el caos en el orden social, ¿no? Shakespeare se absolutamente fascina por el caos, pero a la vez le da un miedo terrorífico. Entonces lo que hace, y uno esto lo puede ver en todas sus obras, es que comienza con una especie de orden. Al menos uno sabe que existió una especie de orden. Por ejemplo, que en el caso de Macbeth, que el rey es un buen rey, ¿verdad? Que es un buen gobernante. En el caso de Hamlet sabemos que en algún momento reinó el rey Hamlet y que era un buen rey. Y termina con una restauración del orden. Es decir, este caos pasó y ahora vamos a volver a la normalidad, vamos a volver al orden, vamos a volver a lo establecido. Entonces esa es un poco la estructura de Shakespeare. Empieza con el orden, vemos 4 actos de caos y después una restauración del orden en el acto 15. Pero la fascinación del caos es tremenda y se ve sobre todo en las comedias. Es demasiado fascinante, es entretenido. Esta idea de, por ejemplo, el cambio de identidades, el cambio de roles, el carnaval permanente. Lo carnavalesco en el fondo. En el caso de las comedias es el carnaval. Es el carnaval y el cambio de roles, es que los reyes ya no son reyes, por ejemplo, el payaso se vuelve rey. Ese tipo de juego le fascina a Shakespeare y es la idea del carnaval. Pero también le importa mucho que al final el carnaval siempre es un momento determinado con un inicio y un fin. Y esto es lo que le importa a Shakespeare. Puede existir caos, pero ese caos tiene que terminar. Bueno, y el caos en las tragedias es distinto, ¿verdad? Es el quiebre total de la institucionalidad. Tú también afirmas que el caos es el antagonista del derecho, que a su vez nace para controlarlo. Me gustaría que habláramos un poquito de esta relación entre caos y derecho. La relación entre caos y derecho se ve de dos maneras distintas en las comedias y en las tragedias. Yo en mi libro trato las tragedias, ¿verdad? La tragedia es el quiebre total de la institucionalidad que lleva a la violencia, a la venganza y a la inexistencia de un lugar donde yo pueda acudir a resolver mis problemas de relevancia jurídica, ¿verdad? Y entonces desde el caos nace un poco el derecho, porque los personajes de las tragedias se dan cuenta, y nosotros como espectadores vemos la importancia de las instituciones. ¿Qué pasa cuando no hay instituciones? Cuando no hay instituciones hay venganza y hay violencia. Y por eso, en cierto sentido, el orden es producto del caos, porque el caos es lo que nos demuestra la importancia de tener este orden.
En el caso de las comedias es un poco distinto, porque el derecho viene a poner término al caos y al carnaval, pero también el derecho puede ser flexible y puede ser interpretado y puede resolver problemas que mostró el carnaval. Por ejemplo, en Sueño de una noche de verano, y esto sucede en muchas otras comedias, termina el duque casando a los que realmente estaban enamorados, ¿verdad? Entonces resuelve un problema que existía antes, que es típicamente que el padre quiere casar a su hija con un hombre que ella no ama, y lo resuelve de esta forma. Pero lo hace a través del derecho, a través de instituciones como es el matrimonio, en el caso del Mercader de Venecia, en la interpretación de la ley. Vale la pena leer esta cita de Víctor Hugo que tú colocas como epígrafe en el capítulo 4, Caos, Macbeth y el mundo sin derecho. Dice Víctor Hugo, Macbeth ha dejado de ser un hombre. Desde entonces solo una energía inconsciente cayendo salvajemente hacia el mal. Carecerá para siempre de toda noción de derecho. El apetito lo domina. El derecho transitorio, la realeza, el derecho eterno, la hospitalidad son asesinados por Macbeth. Algo más que matarlo, los ignora. Antes de caer ensangrentados bajo su mano, yacen muertos dentro de su alma. Primero, impresiona cómo Víctor Hugo había leído en profundidad Shakespeare, y qué importante es Shakespeare para Víctor Hugo. Eso es lo primero. Un gran lector de Shakespeare es Víctor Hugo. Pero Macbeth pasa a ser, es un arquetipo en la historia de la literatura muy importante. O sea, yo creo que de aquí vienen una gran cantidad de galería de personajes claramente malos y terribles, desde el Capitán Ahab de Moby Dick, pasando por criminales, asesinos, psicópatas, personajes demenciales en algunas novelas de William Faulkner y en tanta otra parte en la literatura. Hablemos un poco del arquetipo de Macbeth primero, Emilia. Macbeth es un personaje muy complicado, pero muy fascinante. Es uno de mis personajes favoritos de Shakespeare, porque muestra la complejidad, ¿verdad? Es impresionante cómo Shakespeare hace evolucionar a Macbeth, ¿verdad? Desde un hombre leal al rey a un hombre que es capaz de matar al rey, ¿verdad? Y ahí hay que decir que es clave que no hay Macbeth sin Lady Macbeth. Necesitamos a Lady Macbeth para entender a Macbeth, y quizás Lady Macbeth es aún más potente que Macbeth, ¿verdad? Quizás cuando se crea como arquetipo en el resto de la literatura siempre es un Macbeth, una reescritura de Macbeth, pero ya traspasada por Lady Macbeth. Lady Macbeth es esta mujer malvada, ¿verdad? Ambiciosa, que lo convence de hacer estas cosas tan terribles y llevarlas hasta sus últimas consecuencias. Pero a la vez es una persona que tiene un nivel de conciencia de lo que hace y después culpa, ¿verdad? Enorme. Entonces uno ve la complejidad de las ambiciones, la complejidad de la violencia, y esa es un poco la magia de los personajes shakespearianos, ¿verdad? Que nunca tienen un solo lado, que son realmente seres humanos, complejos. Claro. Hay un fragmento que tú colocas acá de Lady Macbeth que no puedo dejar la tentación de leer un pedacito para escuchar un poquito su voz. Hasta el cuervo ya enronquece, graznando la fatal entrada de Duncan bajo mis almenas. Acudid, espíritus, que servís a las ideas de la muerte. Despojadme aquí de sexo, y desde la coronilla hasta los pies, llenadme a tope de negra crueldad. Tomad mi sangre espesa, cerrad la entrada y paso a los remordimientos, que ningún compungido asomo de ternura turbe mi fiera decisión, ni deje tregua de ella a su efecto. Hay algo, como tú también lo dices, sobrenatural en este personaje, claramente, ¿no? Bueno, las brujas. Las brujas son... De ellas hay que hablar de todas maneras. El papel de las brujas en Macbeth. Son las que traen el caos, ¿verdad? Con ellas se abre la obra y con ellas, o sea, allí realmente está la causa de todo, ¿verdad? De esta ambición desmedida de Hamlet, de Macbeth, de que Macbeth se decida a actuar como lo hace, de la ambición de la propia Lady Macbeth. Las brujas son fascinantes, son brujas
además que no sabemos qué son, no sabemos si son hombres, si son mujeres, no sabemos de dónde vienen. Eso es muy fascinante porque son un poco de arquetipo, ¿verdad? Pero es un arquetipo muy curioso que crea Shakespeare, que es esta idea de algo sobrenatural que pone la idea en el ser humano. ¿Qué tan fantasía son, ¿verdad? También Oye, se ha discutido mucho. Oye, las brujas son como las sirenas en la Odisea, ¿eh? Estas brujas aquí, ¿no? Esas sirenas que primero encantan, envuelven al personaje, pero que van a destruirlo y van a aniquilarlo finalmente, ¿no? Absolutamente, son peligrosísimas las brujas y al principio no se ven tan peligrosas. Pero se ha discutido mucho qué tan reales son estas brujas, ¿verdad? Porque son medias mitológicas, son reales, son inventos de Macbeth. Yo creo que son reales, eso es lo que quiere Shakespeare, que nosotros las imaginemos, no son una proyección. Hay mucho estudio psicoanalítico que sería una proyección de los propios deseos de Macbeth, pero que es una visión interesante, pero las brujas están ahí, están en el escenario, son el riesgo permanente. Están ahí mirando a Macbeth, incluso cuando no están en el escenario nosotros sabemos que están ahí. Son personajes muy, muy fascinantes. Emilia, estoy conversando con Emilia Jocelyn Holt, abogada de la Universidad de Chile, académica de la USACH. Ella está en Yale, estamos conversando desde Yale hasta el Jardín sobre el libro Del caos al imperio del derecho, escrito por ella, La búsqueda de justicia en Shakespeare. Tú hablas, volvemos a un tema atrás, pero tal vez con todo lo que ya hemos dicho, tal vez es posible, ¿cómo se dice?, relacionarlo más. Tú hablas de dos inestabilidades en Shakespeare. La inestabilidad o que anteceden la obra de Shakespeare, la inestabilidad en el macrocosmos y la inestabilidad en el microcosmos. Esas dos inestabilidades como tal vez la explicación de esta necesidad de orden, de esta necesidad de derecho tan fuerte en William Shakespeare. Emilia. Shakespeare tiene esto, que está hablando de historias particulares en el teatro londinense y a la vez está en un tiempo histórico cambiante, que se está moviendo de algo misterioso, gigante, ¿verdad? Que no sabemos hacia dónde vamos. Y Shakespeare siempre está mirando lo que está pasando en todos estos niveles, ¿verdad? Lo cual lo hace un autor más fascinante que nunca, porque muchas veces los autores se quedan o con el microcosmos o con el macrocosmos. Shakespeare se mueve en el mundo, en el teatro londinense y a la vez en un mundo que se mueve. Y este moverse entre el micro y el macrocosmos, entre distintas situaciones, estar pensando el mundo de una cierta forma, significa que hoy día nos puede hablar, ¿verdad? Eso es lo que hace Shakespeare tan trascendental, y que hoy día leer a Shakespeare significa entender el mundo en que vivimos. Por ejemplo, Juego de Tronos fue una serie tan exitosa, pero está tan influenciada por las obras históricas de Shakespeare, que las tendemos a conocer menos, son obras difíciles porque no sabemos mucho de historia de Inglaterra, ¿verdad? A ese nivel de detalle, entonces no nos atraen tanto. Pero hoy día leer a Shakespeare, que estaba pensando en este microcosmos y en este macrocosmos, nos permite entender también el mundo en que estamos hoy día. Bueno, eso yo lo sentí en toda la lectura del libro, es decir, me da la impresión que muchos juicios que han emitido destacados analistas de la Asociación Nacional en Chile, por ejemplo, en distintos análisis que se han hecho a partir del estallido social, el hecho de que en algún momento se ha visto vacilar la democracia o a punto de caer en el abismo, la pérdida del imperio de la ley. Hay varias columnas, la última de Carlos Peña el fin de semana, columnas que ha escrito tu padre también, varias, muy lúcidas en la tercera, es decir, varias voces shakespearianas, podríamos decir, que levantan la voz y dicen, cuidado, no es dejar, cuidado con porque hay un ímpetu carnavalesco en Chile que se ha instalado claramente, cuidado que este carnaval, como en Shakespeare, nos puede llevar al caos, nos puede llevar, o sea, hay ahí este libro nos permite leer lo que estamos viviendo hoy día, ¿eh? Interesante.
Es la idea un poco del quiebre, del peligro del quiebre de la institucionalidad. Y que el caos tiene este lado como increíble del carnaval, que puede ser muy entretenido, muy interesante, que Shakespeare siempre quiere cerrar. O sea, llega un punto en que el carnaval se tiene que acabar. Pero el caos tiene este otro lado, que es el quiebre de la institucionalidad y es el lado riesgoso. Y ese es el que más se ve en las tragedias, por ejemplo. Y ahí está la preocupación quizás más fuerte de Shakespeare, de evitar el quiebre de las instituciones. Por poner un ejemplo, el Mercader de Venecia es una comedia, pero si uno la lee con atención, o no la lee por segunda o tercera vez, se empieza a dar cuenta que es curiosa esta comedia que termina con el judío Shylock convertido al cristianismo por obligación, se le quitan todos sus bienes y se le saca del escenario. Es curioso que una comedia termine así, uno se dice, bueno, esto no es la tragedia de Shylock, y así varios, incluyéndome, hemos reinterpretado el Mercader de Venecia. Y uno se pregunta en ese contexto, bueno, ¿por qué Shakespeare decide castigar a Shylock y salvar a Porcia? Son dos visiones de justicia distintas que se contraponen. Mi interpretación en ese sentido es, bueno, lo que sucede es lo siguiente. La visión de lo que hizo Shylock fue tremendo. Trató de usar el sistema jurídico para su venganza personal. Y por lo tanto tiene que ser castigado, porque lo que hay que privilegiar es la institucionalidad. Es evitar que se quiebre el sistema jurídico. Evitar que se quiebre y se pierda la institucionalidad. Y este es un poco quizás el momento en que está Chile, es un momento en que pueden salir cosas maravillosas, como también hay un cierto riesgo, y hay que tener mucho cuidado respecto a eso, y quizás Shakespeare es un gran autor para ver esto, leer las comedias y leer las tragedias y ver los riesgos, los peligros y la importancia de las instituciones y de la institucionalidad al final del quinto acto. Tú te haces la pregunta ya al final de tu libro, ¿es evitable la tragedia? Y habría que preguntársela en relación a Shakespeare y en relación a la historia, pero no cabe duda que la literatura de esta profundidad humana y humanista como la de Shakespeare es la que ilumina la historia. Eso es lo interesante. Cómo la literatura ilumina la historia, cómo ilumina también el derecho. Y bueno, te quiero agradecer, Emilia, por esta interesantísima conversación, por este apasionante libro del caos al imperio del derecho, bueno, y estimularte, yo imagino que vas a seguir, porque claramente tu alma está dividida, está clarísimo, pero yo te puedo decir, sin anticipártelo mucho, sin explicitarlo, cuál es la parte más fuerte de tu alma, pero tú lo sabes, así que no te lo voy a decir, por lo que esperamos que en los próximos años van a venir más estudios sobre más literatura, en este cruce fantástico, estimulante, que le da mucha esperanza a muchos estudiantes de Derecho, que son humanistas y que a veces dicen, qué árido es el derecho. Bueno, pero aquí hay una veta, que hay un camino que tú has abierto, y por lo tanto, bueno, algún día leeremos un libro tuyo sobre Dostoyevsky, otro sobre los hermanos Grimm, sobre Kafka. Queda mucho paño por cortar. Muchas gracias, Emilia, por haber venido al jardín esta tarde. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gran abrazo y mucho éxito en tu doctorado. Muchas gracias. Chao. Nosotros nos encontramos mañana nuevamente a las 7:30 cuando yo abra la verja de madera de este jardín puntualmente. Muchas gracias por acompañarnos. Escríbanos a desdeeljardín@pauta.cl para seguir conversando. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Christian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín.